La última velada. Hay funerarias que solo cumplen con un proceso. Y hay otras, donde la muerte no es el final. Hoy te contaré una historia que nunca fue noticia, porque quienes la vivieron ya no están para contarla. Una funeraria olvidada en el corazón de Guadalajara ocultó durante años un secreto que ningún alma viva debía descubrir. Prepárate, apaga las luces y escucha con atención lo que sucedió en la última velada. La funeraria San Isidro era una de las más antiguas de Guadalajara. Construida en 1911, sobrevivió guerras, epidemias y silencios. El 14 de marzo de 2016, los empleados se preparaban para un velorio importante. Don Cosme Lara, un viejo empresario respetado y temido en el barrio, había muerto a los 88 años. Su cuerpo llegó a las 3 de la madrugada. Julián, un joven empleado de recién ingreso, fue el primero en notarlo. El cadáver tenía los ojos entreabiertos, como si lo observara. Pensó que era su imaginación. Pero cuando el cuerpo fue colocado en la sala principal, las luces empezaron a parpadear. La cámara de refrigeración donde estuvo don Cosme dejó de funcionar esa noche. No por un fallo eléctrico. Alguien la había desenchufado. Durante la preparación del cuerpo, los embalsamadores notaron algo extraño. Los músculos de don Cosme estaban tensos, como si su cuerpo no quisiera ceder al rigor mortis. Intentaron colocar sus manos sobre el pecho, pero éstas regresaban lentamente a los costados, como si el cuerpo se defendiera. Uno de ellos, Rubén, dijo en tono de broma: «Este cabrón no quiere morir». Nadie se rió, porque al cerrar el ataúd escucharon 3 golpes sordos desde dentro. Tac, tac, tac. Decidieron sellarlo sin decir nada a la familia. Pero durante el velorio, el ataúd volvió a abrirse. Esa noche llegaron muchos al velorio. Algunos eran familiares, otros no tanto. Una mujer con velo negro se acercó al féretro y susurró algo que nadie pudo entender. Luego se desvaneció entre las sombras sin que nadie la viera salir. Julián, curioso, fue a revisar las grabaciones. En la cámara no aparecía nadie junto al ataúd, pero algo lo paralizó. En una toma de 1:33 AM, el ataúd estaba vacío, solo por 5 segundos. Luego, don Cosme estaba de nuevo dentro, pero con una sonrisa. Al día siguiente, Julián encontró una libreta vieja entre las pertenencias del difunto. Una lista escrita a mano con fechas y nombres. Su propio nombre estaba en ella, y la fecha de su muerte era hoy. Aterrorizado, intentó huir de la funeraria, pero la puerta principal no abría, tampoco las ventanas, y la cámara de refrigeración número 3 volvió a encenderse por sí sola. Dentro había un cuerpo que nadie había registrado, el suyo. Rubén, el embalsamador, apareció muerto 3 días después, con los ojos abiertos y la boca sellada con hilo negro. Su cadáver estaba sentado en la misma silla donde solía trabajar. La policía cerró la funeraria, pero una semana después, un grupo de saqueadores entró a robar. Solo uno salió, gritando, diciendo que los cuerpos estaban vivos, que hablaban, que pedían ayuda, pero no para salir, sino para cambiar de lugar. Hoy la funeraria San Isidro está clausurada, pero los vecinos juran que en las noches se escuchan rezos, que las luces parpadean, y que un ataúd viejo siempre está esperando a su siguiente huésped. Cuentan que si dices en voz alta el nombre Cosme Lara 3 veces frente a la reja oxidada, el portón se abre solo. Y la lista se actualiza con un nuevo nombre, el tuyo. ¿Tú irías a un velorio en un lugar así? ¿Y si no pudieras salir? Gracias por escuchar esta historia. No olvides suscribirte para más relatos como este. Porque en este canal, la muerte nunca es el final. Los lamentos del cuarto frío. En la mayoría de las funerarias modernas, el proceso es rápido, higiénico, impersonal. Pero en algunos lugares, el frío no viene solo de los refrigeradores, sino de algo más antiguo, algo que aún se mueve, aunque no tenga corazón. Hoy te contaré una historia que fue silenciada por una gran empresa funeraria, una historia tan aterradora que ningún empleado sobreviviente volvió a hablar del tema. Bienvenido a la tragedia de Los lamentos del cuarto frío. La funeraria Santa Vida era una de las más prestigiosas de la Ciudad de México. Ubicada en la delegación Coyoacán, atendía a políticos, empresarios y figuras públicas. Tenía tecnología de punta, instalaciones de lujo, y un cuarto frío capaz de conservar hasta 12 cuerpos al mismo tiempo. El problema comenzó en junio de 2021, cuando 3 técnicos se negaron a entrar al cuarto frío número 2. Decían escuchar voces que no eran humanas. Una noche, mientras realizaban un traslado, el técnico de turno, Armando Céspedes,
Se encerró accidentalmente en el cuarto frío. No tenía señal. La puerta se trabó. Durante 17 minutos, su voz quedó registrada en el intercomunicador interno. Primero pidió ayuda. Luego, gritó. Y al final, lloró como un niño. Cuando lo encontraron, estaba inconsciente. Pero lo más aterrador fue lo que tenía en los brazos. Un cadáver, que no pertenecía a ningún registro. Era el cuerpo de una niña con los ojos abiertos y una sonrisa cosida con alambre. Los directivos revisaron cámaras y actas. Ninguna familia había reportado la muerte de una niña con esas características. Decidieron encubrir el incidente, pero al día siguiente apareció una pareja exigiendo el cuerpo de su hija. Mostraron papeles, acta de defunción, todo en regla, pero en el sistema no existía ningún registro de ellos. Y cuando los vigilantes intentaron retenerlos, la pareja desapareció en el pasillo, literalmente, como humo. Durante el siguiente mes, los empleados comenzaron a notar que los cuerpos se movían. Uno que había sido colocado en la cámara 4 aparecía en la 2. Otro desaparecía por horas, y luego reaparecía con marcas en el cuello que antes no tenía. Instalaron cámaras. Una noche grabaron un video que aún circula en la Deep Web. Un cuerpo levitaba dentro del cuarto frío, rodeado por figuras con túnicas negras. El video dura solo 9 segundos, pero quien lo ve sufre insomnio durante semanas. Carlos Beltrán fue contratado para reemplazar a uno de los técnicos que renunció. Era escéptico, no creía en lo paranormal, hasta que encontró una nota escrita con sangre bajo uno de los ataúdes. No abras la cámara 3 a las 3:33. Esa madrugada, por curiosidad, lo hizo. Adentro no había cadáver. Había una figura de piedra con forma humana, sin ojos, sin boca, con símbolos grabados en la espalda. Cuando Carlos tocó la piedra, perdió el conocimiento, y al despertar, tenía escrito en el pecho con cortes finos: ya eres parte del ritual. Un sacerdote contactado por los directivos se negó a bendecir el lugar. Dijo que el terreno donde estaba la funeraria era antes un sitio de castigo mexica, un campo sagrado donde se purificaban las almas de quienes no podían entrar al Mictlán. Al no ser enterrados según los antiguos ritos, esas almas quedaban atrapadas en el mundo de los vivos, esperando un nuevo cuerpo donde continuar su tránsito. Y la funeraria Santa Vida les estaba dando lo que buscaban. En octubre de 2021, la funeraria fue clausurada sin explicación oficial. Pero los vecinos aún escuchan gritos. El portón principal se abre solo algunas noches. Y siempre a la misma hora, 3:33 am. Cuentan que si pasas caminando frente al edificio, puedes ver figuras en las ventanas del sótano. Y una niña con sonrisa de alambre, esperando que alguien la saque. Pero si entras, puede que no salgas como llegaste. Puede que ya no seas tú. ¿Qué harías si el cuerpo en la mesa fría? ¿Abre los ojos? Gracias por acompañarme en esta historia. Suscríbete para más relatos que desafían la realidad. Y recuerda, en los cuartos fríos, hay cosas que no se enfrían, solo esperan. El embalsamador. Dicen que el verdadero arte de la muerte es hacer que parezca que aún estás vivo. En muchos pueblos del norte de México, aún sobreviven prácticas que no están en los libros, ni en los registros oficiales. Hoy, te contaré una historia que nadie debería conocer. Una historia que se niega a ser olvidada. Porque mientras los cuerpos se conservaban, las almas se quedaban atrapadas. Este es el legado maldito de El Embalsamador. Santa Lucía del Norte es un pueblo casi fantasmal. Pocas casas, menos de 100 habitantes, y una sola funeraria con más de 80 años de historia. El dueño era don Nazario Mena, un hombre delgado, silencioso, siempre vestido de negro. Nadie sabía mucho de su vida, solo que llevaba embalsamando muertos desde que era joven. Pero los cuerpos que salían de sus manos eran distintos, perfectos, demasiado perfectos. En el verano de 2018, una estudiante de tanatopraxia llegó a Santa Lucía. Se llamaba Julia Salas. Fue asignada ahí como parte de su servicio profesional. Y desde el primer día, supo que algo no estaba bien. Don Nazario no usaba guantes, tampoco herramientas modernas. Solo un pequeño libro viejo, encuadernado con cuero negro y símbolos extraños en cada página. Las técnicas de ciudad arruinan el cuerpo, le dijo. Nosotros aquí trabajamos con el alma también. El primer cadáver que vio Julia en la mesa tenía los ojos abiertos. Don Nazario no los cerró. Solo puso una gota de un líquido oscuro en cada párpado. Y los ojos se sellaron solos. Julia pensó que era un truco, hasta que vio al cuerpo moverse levemente, como si respirara. Nazario le explicó que su técnica preservaba el espíritu junto al cuerpo. Así no se van y no olvidan.
Pero lo que no le dijo es a quien no olvidaban. Esa noche Julia no pudo dormir. Desde su cuarto podía ver la ventana del sótano de la funeraria. Las luces estaban encendidas y alguien caminaba dentro. Pero don Nazario ya se había ido. Decidió grabar desde su celular. Y en el video vio lo imposible. Los cuerpos embalsamados estaban de pie, sin ojos, sin voz. Pero caminando, Julia esperó a que Nazario saliera a misa y bajó al sótano para buscar el libro. Lo encontró abierto sobre una mesa de mármol. Las páginas eran de piel humana y estaban escritas con sangre. Rituales en náhuatl antiguo. Instrucciones para atar el alma al cuerpo. Cada vez que embalsamaban a alguien con esos métodos, su espíritu quedaba prisionero entre la piel y la carne, y el embalsamador podía usarlo como sirviente. Un viernes llegó un nuevo cuerpo, un hombre de mediana edad que se había ahorcado. Julia lo reconoció. Era su tío Oscar, a quien no veía desde niña. Pero no había forma. Él vivía en otra ciudad. Cuando se acercó, el cuerpo giró la cabeza y con una voz ronca susurró: «Corre, Julia. No dejes que te prepare». Ella cayó desmayada. Al despertar, don Nazario estaba ahí, con el bisturí en la mano. Esa misma noche un relámpago cayó sobre la funeraria. Se fue la luz. El libro comenzó a arder por sí solo, y los cuerpos embalsamados se levantaron, no para servir, sino para vengarse. Uno por uno comenzaron a rodear a don Nazario. Le cortaron las manos. Le arrancaron los ojos. Julia logró escapar por una ventana. Pero cuando miró hacia atrás, don Nazario seguía de pie, sin rostro, sosteniendo el libro calcinado y sonriendo. La funeraria fue cerrada por fallas estructurales, pero nadie se atrevió a derribarla. A veces al pasar por fuera, puedes ver figuras tras las cortinas polvorientas, o escuchar que alguien trabaja dentro, como si siguiera preparando cuerpos. Hoy, nadie ha podido explicar por qué los cuerpos embalsamados por don Nazario nunca se descompusieron, ni siquiera después de 40 años. Y si buscas en los archivos municipales, verás un detalle aterrador. Julia Salas fue registrada como fallecida el mismo día que huyó. ¿Y tú? ¿Aceptarías un trabajo en una funeraria así? ¿Y si el siguiente cuerpo fueras tú? Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan los relatos de horror basados en hechos oscuros, suscríbete. Y recuerda que en este canal, la muerte no siempre es el final.